Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de esta última semana. Llevamos casi 200 entregas ofreciéndoles este humilde espacio semanal que no aspira a otra cosa sino a que se asomen a la vida de nuestra Iglesia diocesana. Y para que tomen el pulso eclesial, seleccionamos algunos temas de interés y ofrecemos un testimonio muy cualificado. Ustedes dirán si dimos en el clavo. Comenzamos. Terminaba la semana pasada con las conclusiones de la Asamblea Plenaria del Episcopado Español que ponía a nuestros obispos a los pies del apóstol en Santiago de Compostela. Del largo catálogo de resoluciones cabe destacar la aprobación del Decreto General sobre protección de menores para toda la Iglesia española, además de algún otro tema importante sobre pastoral familiar y sobre la defensa de la vida, sin olvidar el calendario de la visita ad limina entre diciembre y enero y el presupuesto del Fondo Común para el año que viene. A los pies del apóstol Santiago ha terminado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos han peregrinado hasta allí con motivo del año jubilar compostelano y han participado en la Santa Misa que ha presidido el arzobispo de Santiago. La Asamblea Plenaria ha aprobado el Decreto General sobre la protección de menores. Es la primera conferencia episcopal en el mundo que aprueba este conjunto de normas para afrontar los casos de abusos sexuales contra los menores de edad y personas vulnerables. Un decreto que conlleva además otros compromisos. Nuestro compromiso de, una vez puesta en marcha las oficinas y establecida la coordinación entre nosotros, de poder ofrecer anualmente la información de las actividades de las oficinas. La Asamblea Plenaria también ha ultimado los detalles de la visita ad limina Apostolorum que comenzará el próximo 13 de diciembre. En esta ocasión, los obispos se organizarán en 4 grupos distribuidos por provincias eclesiásticas. Así, los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo, Madrid, Valladolid y el ordinario castrense visitarán al Papa del 24 al 29 de enero. En este contexto, Monseñor Argüello ha reiterado el deseo manifestado por todos los prelados para que el Papa visite nuestro país el próximo año. No les oculto que los obispos también hemos expresado nuestro deseo de que el Papa Francisco pudiera venir a Compostela en el año 2022. Si además quisiera hacerse cercano en la peregrinación de jóvenes, daríamos saltos de alegría, pero en todo caso, aunque sea en otro momento del año 2022, si el Papa Francisco quiere venir a España desde aquí, volvemos a hacer votos y estoy seguro de que puedo recoger la voz de tantas personas que desearían que el Papa Francisco pudiera venir. Entre otros asuntos tratados, la Asamblea Plenaria ha aprobado también el reparto del Fondo Común Interdiocesano y el presupuesto de la conferencia para el próximo año. El Fondo Común Interdiocesano es el instrumento a través del cual se canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y se constituye fundamentalmente con la partida correspondiente a la asignación tributaria. El importe a recibir de la asignación tributaria en 2022 se ha establecido como cantidad objetivo algo más de 295 millones de euros, lo que representa un 3,5% más de incremento con respecto al año anterior. De acuerdo a estas previsiones, se contempla un incremento de un 3,5% también para la partida destinada a Cáritas Española. El pasado sábado quedaba constituido el nuevo Consejo de Pastoral Diocesano, que era la enésima instancia diocesana que estaba pendiente de renovar. Este organismo diocesano está formado en su mayoría por laicos y existe para ayudar al obispo a título meramente consultivo en lo que se refiere a las actividades pastorales de la diócesis y también para sugerir, si se le piden, medidas prácticas. Esta primera cita sirvió para informar de la visita pastoral que se inaugura este domingo para el arciprestazgo de la ciudad de Toledo, en la catedral. Con el rezo de la hora intermedia comenzaba este sábado la reunión del nuevo Consejo Pastoral Diocesano. La Casa de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo acogía el primer encuentro de este órgano asesor del señor arzobispo y que prevé el derecho canónico en todas las diócesis. Así lo expresó el obispo auxiliar electo durante la presentación y constitución del Consejo Pastoral Diocesano. Esto es un órgano consultivo y esto es una idea que él quiere subrayar. Aquí no están ustedes solamente para escuchar, para tener una actitud pasiva, sino una actitud propositiva.
de sugerir, de decir, de colaborar. Sinodalidad y la vocación de los laicos a la santidad fue el tema que expuso el vicario para Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo ante la próxima Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Durante su intervención también presentó el documento preparatorio de la fase diocesana. Es importante, ¿no?, que aterricemos, ¿no?, y que hagamos primero pues, un pequeño análisis de cómo está nuestra situación, de cómo está el mundo, de cómo está la sociedad en la que vivimos, porque no podemos mirar para otro lado, ¿sí?, sino que vivimos en medio de un mundo y nos encontramos, como nos han dicho pues, muchas veces nuestro arzobispo don Francisco, en un cambio epocal. Nos encontramos en un momento de cambio de época. El señor arzobispo de Toledo presidió este encuentro en el que reconoció el valor y la función del Consejo Pastoral Diocesano en este primer año de la propuesta pastoral presinodal que pone el acento en la vocación laical. Estamos celebrando un momento en la diócesis muy importante, ¿no? No solamente con el nombramiento de un nuevo obispo auxiliar, sino sobre todo pues por vosotros, porque el Consejo de Pastoral Diocesano, la característica que tiene es que la mayoría la formáis laicos, hombres y mujeres que queréis servir al Señor pues desde vuestra vocación. En esta primera reunión del Consejo Pastoral Diocesano se eligió a los miembros de la Comisión Permanente y al secretario de este órgano, que es signo importante y expresión de la vitalidad y la riqueza de carismas del pueblo de Dios y de la unidad de misión que les compete a todos. El señor arzobispo bendijo el domingo el nuevo centro parroquial de la parroquia de Mocejón, que quedó dedicado y bajo la protección de la Virgen de las Angustias. Con estas nuevas instalaciones, la parroquia quiere acompañar a las personas y a las familias en la educación y en el crecimiento de la fe. Un nuevo centro de coordinación y de animación de comunidades, de grupos, de movimientos, que pretende dar respuesta a las necesidades pastorales de esta localidad, como son la catequesis o la atención a los más necesitados. Con diferentes colores, así están marcadas las aulas del nuevo centro parroquial Virgen de las Angustias de Mocejón. Unas aulas que servirán para las catequesis y cuyos tonos no están escogidos al azar, sino que simbolizan y representan al santo al que están dedicadas. El naranja para el beato Carlo Acutis o el azul de Madre Teresa. Pero también cuenta en la planta de arriba con 2 oratorios y un espacio para jóvenes y adolescentes. Un edificio que se convierte en un gran hogar, donde la parroquia se hace familia. Queremos que esto sea un espacio para toda la parroquia, para las distintas necesidades de la parroquia, para catequesis, para formación, para matrimonios, ¿no? Por eso la planta de arriba pues será un espacio como muy de casa, muy de sillones para estar sentados, de un lugar acogedor, ¿no? Pues para también pues charlar, formarnos, comer juntos, divertirnos. Lo que es un centro parroquial donde viene la parroquia a estar aquí. La parroquia de Mocejón ya contaba con unas instalaciones próximas al templo parroquial y dedicadas a la Virgen del Carmen, que durante muchos años han acogido las diferentes actividades de la pastoral de esta comunidad, que poco a poco ha necesitado de un espacio más amplio. Es un pueblo joven, es un pueblo que vienen muchos matrimonios jóvenes del pueblo y de fuera a vivir aquí. Y entonces vimos que para hacer una catequesis infantil conjunta, sobre todo los de comunión en torno al domingo, con los oratorios y demás, pues era imposible hacerlo en un espacio que está muy bien, pero que era muy pequeño. La parroquia San Julián ostenta la doble dignidad de ser la tradicional sede del apostolado seglar y de albergar en su templo los restos mortales del siervo de Dios Antonio Rivera Ramírez. Por eso un año más acogía la Santa Misa organizada por Acción Católica General y la Causa para la Beatificación en el 85 aniversario del fallecimiento de este siervo de Dios. El señor arzobispo no quiso dejar de presidir la celebración, renovó el compromiso episcopal con esta causa y lo propuso una vez más como referente de la vocación laical tan necesaria. La parroquia de San Julián ha acogido la Santa Misa en memoria del siervo de Dios Antonio Rivera en el 85 aniversario de su fallecimiento. Sus restos mortales descansan en este templo, que es sede actual del apostolado seglar de la Archidiócesis de Toledo. Tiene una santidad
sencilla, una santidad atractiva. Se le ve un hombre de su tiempo, ¿no?, que sabe estar. Pues yo creo que eso es lo que me atrae a mí de la figura de este hombre. Estaré pronto, si Dios quiere, con el Papa Francisco. Iré con el obispo auxiliar a la visita a Limina, que será a finales de enero, y visitaré el dicasterio de los santos y con toda seguridad que potenciaremos y haremos todo lo posible. El señor arzobispo presidió la Eucaristía, en la que valoró el testimonio de su vida, la de un laico con una profunda espiritualidad y comprometido con su Iglesia. Es una alegría cuando una diócesis tiene laicos o laicas, hombres y mujeres, que viven esa profunda vocación a la santidad. Es verdad que tendrá que decirlo un día la Iglesia, nosotros no queremos adelantar nada, pero es verdad que nos viene de perlas el testimonio de una persona como Antonio. Don Francisco Cerro aseguró que en este primer año de la propuesta pastoral diocesana dedicado a la vocación laical, el ejemplo y la vida de Antonio Ribera deben ayudarnos a descubrir la grandeza de esta llamada a la santidad. Les voy a decir una cosa, teníamos la impresión de que iba a ser el nombramiento que iba a capitalizar toda nuestra atención a lo largo del mes de noviembre, el nombramiento del deán de la Catedral Primada. Sin embargo, como vieron la semana pasada, pues la aparición de un obispo auxiliar pues ha merecido toda nuestra atención y el reconocimiento que nos mereció don Francisco César y que nos sigue mereciendo don Francisco César. Una vez superado la novedad del nombramiento de un nuevo obispo auxiliar para nuestra archidiócesis, tenemos el gusto de contar esta noche con el que va a presidir el Cabildo Catedralicio durante los próximos años, que no es otro sino don Juan Pedro Sánchez Gamero. Don Juan Pedro, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido. Hombre, es un honor el poder aquí compartir con vosotros. ¿Cómo ha vivido la elección como deán? ¿Cómo la ha vivido usted? Pues con asombro. Lo primero con asombro, porque realmente pues es algo que no esperaba, de verdad no esperaba. Entonces pues me vino así y ya está. Ese mismo día en el que se hacen un poco las votaciones por parte del Cabildo, pues cuando ya salgo elegido, entre otros nombres, empieza un gusanillo ahí a decir, pero bueno, ¿y yo qué hago? Y se me pregunta si quiero o no quiero, si acepto, si no acepto. Y yo dije, humanamente no. Así lo digo, humanamente no. Pero siempre como lema sacerdotal siempre he dicho que lo importante, yo siempre he tenido eso, que nada pedir, nada rehusar, si no hay una razón que supere a todo ello. Entonces acepto la voluntad de Dios. Y sin embargo, dicen en los mentideros que no es la primera vez que usted va en alguna terna. Bueno, eso es lo que se habla continuamente, pero son cosas, digamos, internas dentro del mismo cabildo, que se hacen, bueno, pues elecciones, se hacen, pues decir, para proponer al señor arzobispo aquel que el cabildo considera el más oportuno. Vamos a hablar del mecanismo de elección, que tal vez la gente no está muy familiarizado con ello. ¿Cómo se elige a un deán? ¿El cabildo propone, el obispo dispone? ¿Cómo es más o menos el mecanismo? Vamos a ver, según los estatutos que tenemos aprobados, pues el cabildo, una vez que el señor arzobispo quiere hacer nombramiento de deán, porque ha cesado ya, porque por cualquier circunstancia, entonces se convoca y un cabildo extraordinario para hacer una elección de 3 personas. Se eligen a 3 personas, miembros del cabildo, para que se le presenten al señor arzobispo. Y luego el señor arzobispo elige a cualquiera de los 3, porque son nombres, no es una terna propiamente dicha, sino 3 nombres. 3 nombres. Y después, pues él puede elegir a cualquiera de los que están en el, incluso puede elegir a alguno que no estuviese en la lista. O sea que tiene plena libertad. Plena libertad para elegir él, ¿no? En ese momento. ¿Para cuántos años es un periodo? ¿Cuál es el periodo para el que ha sido elegido deán? El periodo que es para 5 años. Casi todos los cargos dentro del mismo cabildo
son por periodos, los que son renovables son periodos de 5 años, exceptuando 1 o 2 que es todos los años tenemos que renovar. Apuntador, visitador de enfermos, eso son de 1 año, pero el resto, a no ser que sean vitalicios, que los hay perenne, que no caducan, digámoslo así, ¿no? Pues esos son algunos, esos es para mientras eres canónigo. Y no es como en los estatutos ya de cuño más contemporáneo, que hay limitación de mandatos, eso tampoco existe. No, ahí se pueden reelegir, o pueden nombrar a otros, eso ya a la voluntad del cabildo y en consonancia con el señor arzobispo. Muy bien, vamos a hablar un poco de usted, don Juan Pedro, para que la gente se quede más tranquila, los que no le conocen, para que se queden más tranquilos de quién está al frente. ¿Dónde nació don Juan Pedro? Pues yo nací en San Pablo de los Montes, allá por el año 1952. Ya ha llovido desde entonces, y más en aquella tierra que tan de lluvias y tan en San Pablo de los Montes. San Pablo de los Montes. ¿Cómo era el hogar de los Sánchez Gamero? Pues el hogar era un hogar muy acogedor, aunque itinerante. Digamos. Mis padres no son de ninguno de los dos de San Pablo de los Montes. Las raíces de mis padres, de mi padre concretamente, viene de la zona de Castilla-León, concretamente de Egeria. Mi padre nació en Ávila, bautizado además en la iglesia San Vicente, esa iglesia preciosa de San Vicente, y luego por parte de mi madre de Cuerva. Y entonces ellos, por razones de trabajo, se fueron a vivir allí, a San Pablo, porque mi padre era un oficio antes muy valioso y que ahora queda un poco en desuso. Ha quedado en desuso, que era molinero, que era el maestro de la fábrica de harinas, las fábricas de harinas famosas de entonces. Sí. ¿Cómo recuerda su infancia en aquel San Pablo de los Montes, aquellas heladas, verdad? Y nevadas. Nevadas. Impresionante, casi todos los inviernos eran, ahora no nieva casi nada, ¿no? Ahora nos viene la Filomena, pero entonces allí el invierno era todo prácticamente nevado, ¿no? Y lo recuerdo muy feliz, porque fue una infancia realmente feliz, no solo con mis padres, sino con todas las pandillas, los compañeros. Se hacía mucha vida social, estábamos en la calle prácticamente todo el tiempo, exceptuando las horas de las escuelas, incluso en las de las escuelas y todo ello, ¿no? Nos íbamos al campo, y todo ello se recuerda con una felicidad impresionante. No le he preguntado por sus hermanos, ¿cuántos eran en casa? Somos mis padres y 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos. Las 2 hermanas mayores, los 2 hermanos más pequeños, yo el pequeño de todos. Salvo sus padres, que ya fallecieron. Fallecieron, sí, están allí en San Pablo, ya hace tiempo que fallecieron, estando yo aquí en Toledo. Mi madre falleció hace 21 años, en el año 18, nació en el 18, 1918, y murió en el 2002. Ajá. ¿Por qué sacerdote, don Juan Pedro? Pues por la gracia de Dios. Porque yo no sabría decirte cuándo me vino la vocación. Yo desde muy pequeño siempre quise ir al seminario. Es más, una anécdota de que cuando, estando allí, el párroco que yo he tenido pues prácticamente todo el tiempo, fue don Francisco Torres Turín. Y cuando yo le dije que pues fui monaguillo y todo esto, y cuando le dije que quería irme al seminario, a los 10 años ya se lo dije, entonces no se podía ya venir. Y me dijo, eres muy joven, así que hasta que no tengas 12 años, no te llevo al seminario. Y a los 12 años, el día que cumplí 12 años, fui corriendo a su casa y le dijo, don Francisco, don Paco, que ya he cumplido 12 años, así que lléveme al seminario. Y desde entonces, con todos los avatares propios, pero... Pues, ¿y en casa? ¿Cómo lo vivieron en casa? Pues bien, era una familia cristiana, no una familia, bueno, pues súper, ¿no? Pero con el cristianismo, con la vivencia religiosa muy bien, y lo aceptaron muy bien, desde el principio. O sea, que no...
Entró en el seminario menor en el año... 64-65, el curso 64-65. Fuimos de San Pablo, ese año nos llevó a 10 o 12 al seminario. Caramba. Caramba. Sí. Entonces, bueno, pues allí estuvimos e hicimos, entonces era latín y humanidades, sí, en el menor, en el seminario menor, hasta tercero, que empezaron a reconocer ya el seminario como colegio, colegio y seminario. Y entonces, bueno, pues en tercero, al terminar tercero. Luego ya entramos en la dinámica de las reválidas, cuarto, sí, y reválida, quinto y reválida. Lo que pasa es que había una peculiaridad conmigo, por ejemplo, y es que yo había estudiado 2 años por libre en el instituto, haciendo de lo del bachiller, sí, que sí, se llamaba entonces, sí. Primero y segundo. Lo había hecho con mi hermana, porque yo me salí de la escuela para irme con mi hermana a un pueblo para ser, porque ella era maestra, ¿no? De niños, y entonces yo estaba allí viviendo con ellos, y yo iba estudiando y me venía a examinar al instituto aquí a Toledo. Caramba. Entonces, cuando hizo esto, pues a mí me tuvieron que convalidar, cuando hicieron todo eso me convalidaron una serie de cosas, pero bien, pero lo hice, o sea, pasé por ello aunque no me examiné. Como la mitología siempre reconoce que en su curso solamente se ordenaron 2, don Ángel Fernández Collado, obispo titular de Albacete, y usted, ¿cuántos entraron en el menor? Bueno, pues todavía existía el primer año del seminario menor. Todavía existía el de Talavera, el seminario de Talavera también, sí, de don Ángel. Sí. Fue al seminario de Talavera, luego ya se cerró y se vino aquí. Pero ese año, en primero, éramos 125 en el seminario menor de nuestro curso, luego estaban todos los demás. Y al final se ordenaron solamente 2. Sí, nos quedamos 2 ya a mitad, cuando empezamos eclesiásticos. Época compleja, sí. ¿Cómo recuerda sus años de seminario? ¿Cómo lo recuerda? Pues muy, muy bien, porque ha ido dando, digamos, ha ido evolucionando todo desde el principio, que era pues justo cuando terminaba el concilio. Claro. Recuerdo a Monseñor Granados, el obispo auxiliar de entonces, y a don Anastasio Granados, que iba a contarnos un poquito su experiencia pues éramos nosotros unos críos de haber estado en el concilio, y también recuerdo pues el cardenal Pla, los últimos años del cardenal Pla, que nos tocó pues vivirlo. Y recuerdo además cuando su fallecimiento era verano, yo me vine para el entierro, estuvimos viéndolo por ahí. Claro, impresionados un poco por toda la magnitud, pero el seminario fue placentero, aun con las dificultades propias, los años que tuvieron, que nos fue evolucionando con relación del concilio, todos los cambios que se fueron produciendo. Últimamente, por unas razones o por otras, en este mismo espacio hemos tenido a sacerdotes muy de aquella época, don Eladio, don Sebastián Villalobos, también nos habló un poco de... fueron años un poco convulsos, ¿verdad? Sí, difíciles. Difíciles. De tal forma que claro, estaba todo en evolución, no había nada claro, era todo querer aplicar pues situaciones del concilio, pero a lo mejor sin ver lo que realmente decía el concilio. Entonces, bueno, pues fueron unas situaciones en las que llegamos a estar en el seminario mayor solo 17. Caramba. Total, de todos los cursos, 17. Había asambleas, había reuniones allí, bueno, yo no sé, incluso a la capilla llegábamos poquitos, sí, a la hora de la misa y todo. Eran momentos muy difíciles, y ya pues eso supuso que cuando llegó don Marcelo, claro, que fue cuando empezamos prácticamente nosotros los cursos de eclesiásticos, pues aquello pues nos llamó a todos. Además fue precioso porque nos llamó a todos y cada uno, y le llevábamos por escrito qué era lo que pensábamos cómo debía ser el seminario. Ah, sí. Y a raíz de eso, llamar profesores y a cada uno de nosotros seminaristas y a tanta gente que consultaría, él sacó un seminario nuevo y libre. Un seminario nuevo y libre. O sea, que usted los años del menor estrictamente con el cardenal Pla y Deniel, sí, la época del bachillerato... bueno, pues el cardenal Tarancón, y cuando entró en estudios eclesiásticos... Exactamente, ya cuando entramos en estudios eclesiásticos prácticamente don Marcelo. En el año 72 que vino don Marcelo, pues ya estuvo
ya estuvimos. Total, que al final los dos perseverantes, don Ángel y usted... Don Ángel y yo, que, bueno, pues hemos sido, a lo largo de todos nuestros avatares, hemos tenido muchos avatares, incluso en el seminario éramos los dos, ¿no? Y entonces, bueno, pues mantener pues la línea que nosotros creíamos dentro de todo ello, pues hemos seguido avanzando y... Se ordenaron en el año... 77, el 10 de julio. ¿Dónde? En el seminario. Había habido una época sí. con don Estanislao en que se iban todas las órdenes, se iban de un sitio para otro haciendo sí. propaganda, que me parece muy bien. Pero... En San Juan de los Reyes hubo ordenaciones sí, hubo ordenaciones, sí. Nosotros, hasta diáconos, también nos ordenamos fuera. Hoy en San Pedro Mártir, la iglesia de San Pedro Mártir, es la última vez que hubo no solo ordenaciones, sino culto religioso ahí en la capilla. Y nos ordenamos de diáconos. Y entonces, bueno, pues habíamos estado todo el tiempo. Y don Estanislao, que para descanse el hombre que era el rector, sí. decía, pues para las órdenes también. Y para de presbítero. Y se lo dijimos a don Marcelo. Y le dijimos, mire, don Marcelo, nosotros queremos ordenarnos, puesto que somos los dos, en el seminario. Y dijo, pues hecho. Porque él también quería, en el seminario. Y incluso él quería, don Estanislao, veía como fue el primer año que se puso el bachillerato en teología sí. y tuvimos que hacer el bachillerato. Él decía que iba a ser mucho jaleo, que lo dejásemos para septiembre la ordenación. Y nosotros dijimos, no, nosotros nos queremos ordenar en julio, porque también, y le pusimos incluso, no la fecha, pero antes que él se marchase, sí. dijimos, el segundo domingo de julio queda, y don Marcelo dijo, se hace el día 10 de julio y en el seminario. En la capilla del seminario. Cante de misa en San Pablo de los Montes, en la ermita, allí en la explanada de la Virgen, saqué a la Virgen pequeñita, que es la Virgen de Gracia, la patrona de San Pablo, a la cual... Pues yo desde pequeño subía, ¿sabes? Sí. Allí a misa a las 7 de la mañana. En el verano era todos los días a las 7 de la mañana arriba. Yo subía, Caramba. Entonces subía muchísima gente. Entonces, y bueno, pues incluso antes de entrar al seminario, lo primero que hice fue ir a la Virgen, hacerle una visita y decirle que me voy al seminario. Muy bien. Y aprovechó que era julio y hacía buen tiempo allá arriba, sí, porque sí, eso es. El resto del un año... poquito calor, por eso tuvo que ser, ya lo hicimos ya tarde, y bien, o sea que fue un acontecimiento para el pueblo. Muy bien. Y recién ordenado se incorpora... Me envían a la Estrella de la Jara, Estrella y Fuentes. Entonces, bueno, pues un pueblo de unos 900 habitantes tenía entonces, sí. que había estado por dificultades pues, sin sacerdote, y fui allí a ejercer durante 4 años de una manera encantadora, de verdad. Que era lo que parecía en aquel pontificado, que era el periodo inicial, 4 años, ¿verdad? Sí, 4 años. Y después era la mili, o, eso es, sí. o ya había otro acomodo, ¿no? Sí. Nosotros, a los 4 años, además, fue 4 años, me llamó don Marcelo y digo, quiero que vayas a estudiar a Roma, y a don Ángel igual. Y entonces los dos allí partimos. Durante 3 años estuvimos allí en Roma. Y continuaron sus vidas paralelas. Paralelas y además común, porque es que nos llamaban gemelos, nos llamaban de todo, ¿no? Hermanos, gemelos, porque claro, hacíamos todo juntos, era una amistad. Que han sido siempre de un porte parecido también. Sí, bueno, también, aunque no nos parecemos, pero bueno, somos complemento uno del otro, ¿no? ¿Y quién eligió lo de hacer historia o archivística? Que fue al final... Nos vino determinado. Sí. Sí, nos vino determinado que hacíamos historia los dos, porque él ya tenía pensado, don Marcelo, en aquella época, que iríamos a los archivos. Claro. Cuando volviese, que él ya quería los archivos. Incluso yo le dije, bueno, mi vocación, o lo que yo entendía como vocación, era que yo quería estar en un pueblo, ¿no? O sea, yo quiero pueblo. Y a él me dijo, dice, bueno, pero ya te digo, yo no tengo vocación de estar entre libros y papeles. Claro, una rata de biblioteca. Rata de bibliotecas. Bueno, pues cuando fui la primera vez a Roma, que iba y nos veía y sí. tal, llevábamos 2 meses allí, 1 mes, no llegaba más de 1 mes, y llega y dice, Juan Pedro, ¿te va entrando vocación de archivero? Digo, pues mire usted, no señor, yo se lo atiendo a usted lo que quiera, pero ya... Y luego pues toda la vida he estado en el archivo, tanto aquí en el diocesano como en el capitular.
¿Cuántos años en Roma fueron al final? 3 años. 3 Hicimos años la licenciatura y la diplomatura en archivística en el Vaticano. Y a su Y regreso... los cursos incluso del doctorado. Sí, es verdad, porque usted, efectivamente, tal y como reza Eso es. el currículo que se pasó, tiene los cursos de Los doctorado cursos de acabados. doctorado acabados y todas esas cosas. Y a su regreso a Toledo, pues se pone nuevamente a disposición. A disposición, porque nunca... Y entonces él, como yo le había dicho que prefería, aunque yo le atendiese, pues prefería tener un trato directo de parroquia, él me dio noez y totanés. Y las clases en el seminario de historia y el archivo diocesano. Para estar entretenido. Para estar entretenido. Durante 10 años venía todos los días. A mediodía, luego a mediodía me iba y atendía las parroquias. Y ya, don Ángel, usted pues rejuvenecieron un poco la historia, me refiero Sí. las clases de historia en Sí. el seminario. Que Entonces todavía estaba, pero ya estaba terminando, don Juan Francisco Rivera en clase de historia, era él, y luego don Ramón González. Don Ramón González, que también, pues bueno, pues algunas veces iba, otras veces no iba. Y de hecho, yo empecé siempre con historia antigua, pero y don Ángel con contemporánea, y él llevaba las dos del medio, pero luego a mí algún año, de un día para otro me dijeron, tienes que dar la medieval, porque no está, entonces así lo tuve que hacer, ¿no? Cierto, es cierto. Pues siempre. Pero durante mucho tiempo capitalizaron la historia don Ramón y don Ángel y usted. Y ya está, sí, llevaban prácticamente, hasta que luego ya llegó don Carlos. Sí, después pero ya, eso ya de posterior. Efectivamente, sí. pero ya... Son 39 años de profesor de historia de la Iglesia. Y una asignatura que nos merecía, pues no pocos comentarios de pasillo, que era arqueología paleocristiana, Sí. que también... Así empecé también, me pusieron esa y arqueología paleocristiana. Nosotros habíamos dado en Roma y aquí, en la historia, se metía ese tema, sobre todo para el sentido eclesial o el sentido teológico que tenían el arte, y sobre todo en la paleografía. Por eso pusieron la paleografía, aunque el arte, bueno, luego se puso también y como complemento se ponía la paleografía. Pero ya lo habíamos dado aquí con uno de los profesores que recuerdo con tanto cariño, que luego nos reencontramos en Roma, Martínez Facio. Bueno, nosotros tampoco olvidaremos todos aquellos sarcófagos, la Orante... Todavía sigo, ¿eh? Daniel entre los leones, todavía sigue. Todavía sigo dando eso. Tiene muchas enseñanzas muy interesantes, ¿eh? Y sentido teológico muy importante. Más allá de cualquier broma, es cierto. Eso es, sí, es verdad. ¿Cómo llega al Cabildo, don Juan Pedro? Clases en el seminario, noez y totanés, archivo. ¿Cómo llegó usted al Cabildo? Don Marcelo ya, mi madre estaba con las piernas muy mal, fue él directamente el que me dijo, bueno, ya se acabó lo de los pueblos, te tienes que venir a Toledo y así cuidas a tu madre, vas a la casa sacerdotal, y entonces me hace capellán mozárabe. Don Ángel ya lo era, y a mí me hace capellán mozárabe juntamente con don Juan Miguel y con don Julio García Cuerva, que ya ha fallecido. Entonces soy capellán mozárabe en ese momento y capellán de la residencia de San Juan de Dios, que era de la Diputación. Ahí estuve de capellán que también era don Ramón, había sido, y anteriormente don Juan Francisco Rivera. Y ya atender los archivos y las clases en el seminario, y ya desde entonces pues fue así. Y llega un momento en que don Francisco Álvarez Martínez pues une los dos. Claro, eso le iba a decir. Los dos cabildos, y entonces todos se incorporan al cabildo general. Porque está hablando de cuando eran dos cabildos independientes. Eso es, el cabildo que era el cabildo mozárabe y el cabildo primado, digamos, el cabildo de la catedral, del rito romano, y el cabildo del rito. Y entonces eso no es que suprima el cabildo, sino que une un único cabildo con las dos cargas, y que así seguimos, ¿no? Siendo yo capellán mozárabe, todavía canónigo capellán mozárabe. ¿Y quiénes incorporaron en aquella jornada? Pues usted... Pues don Enrique Carrillo, don Juan Miguel, don Julio, don Javier claro. Pinto, Hernández de Pinto, y yo, un servidor. ¿Qué oficios ha ejercido en el Cabildo? ¿Qué oficios, dentro de toda esta especie de
hay oficios que yo creo que han desaparecido, ¿verdad? Sí, pero sí, pero hay una serie de oficios que se mantienen. Han desaparecido aunque se les ha dado otro nombre, porque el contenido sigue existiendo. Por ejemplo, el de patrimonio, que yo he sido pues prácticamente desde que entré en el Cabildo, en el 2001, pues ya empecé a ser canónigo responsable del patrimonio, que era lo que antiguamente se llamaba el tesorero. Ajá. Que no era el que tiene, sino el que conserva el tesoro. El Sí. tesoro, que es el sagrario, fundamentalmente, y más luego, pues todas las obras de arte, etcétera, etcétera. El de obra y fábrica se encarga De todo lo material, del digamos, inmueble, eso y es, usted de los y bienes, yo de los bienes muebles. de los bienes muebles. Muy bien, vamos a hablar un poco del cabildo. ¿Qué es un cabildo? Si usted tuviese que, porque todos hablamos del cabildo primado, del deán del cabildo, ¿qué es un cabildo para que la gente...? Pues un cabildo es un grupo de sacerdotes que forman pues un colegio con entidad propia, entidad jurídica propia, y que tienen la finalidad puesta por el obispo, porque es estar ayudando al obispo para que se gobierne, entre comillas, toda la cátedra del obispo, la catedral. Y entonces es un órgano colegial, por encima de todo. Un órgano colegial significa que las cosas se votan, que el deán simplemente informa y allí la gente pues atiende y recibe instrucciones. ¿Qué significa que es un órgano colegial? Pues primero que el deán, ahora asumiré este oficio, porque es un oficio dentro de todos los oficios que estábamos hablando antes, por eso son 5 años, pues el deán es el responsable, el que representa al cabildo, pero es el primero entre todos los demás, pero no es más que ninguno de ellos. De hecho, todas las decisiones, y sobre todo las importantes, bueno, porque hay cosas que son urgentes, pero todas las decisiones son tomadas en cabildo, en capítulo, en el colegio, y se hacen, normalmente nos reunimos 2 veces al mes en cabildos ordinarios, los unos y los 15. Si hay algún tema exclusivo o urgente o importante, pues se pueden hacer cabildos extraordinarios. Y entonces, pero todo se hace colegialmente con votación o bien secreta o bien a mano alzada, pero todo se vota. El deán lo que le hace es proponer, y proponer puede ayudar o puede orientar y decir yo pienso esto, pero nada, pero no tiene voto de calidad ni más. Modera un poco, efectivamente, pues ahora urge esto y acaso luego otro, pero luego todo se vota. Pero todo es con votación, por eso yo creo que es mayor democracia, no se puede, porque todo es a la vista de todos. Estamos tan familiarizados con instituciones ya contemporáneas que tienen mecanismos contemporáneos que no tienen que ver tanto probablemente con cómo funciona un cabildo, pero parece que las instituciones más modernas tienen una asamblea plenaria y hay como permanente, ¿no? Hay un órgano de gobierno permanente. Bueno, ¿qué órganos de gobierno tiene un cabildo? Cada cabildo tiene unas atribuciones, cada miembro del cabildo normalmente tiene unas atribuciones. Antes me decías que yo que he hecho, que ha sido mi oficio fundamental, pues ha sido de patrimonio, ¿no? De delegado de patrimonio, pero está pues la pastoral, está la caridad, está pues las relaciones institucionales, por ejemplo, con Colegio Infantes, que nos une, o está la capilla la Basílica de Santa Leocadia, de allá abajo, el Cristo la Vega, que también, pues uno responsable. Es decir, está el maestro, o sea, el obrero mayor, hay muchas, el jurídico, el doctoral, etcétera. Pues todo ello son comisiones, eso es, digamos que cada uno forma un grupo a la que hay uno a la cabeza. Bueno, pues los que están un poco responsables de cada uno de esos departamentos o dependencias, pues esos formarían la comisión permanente, que pues sería bueno y es bueno que de vez en cuando para el gobierno ordinario antes de pues se reúnan y tomen decisiones también ellos, decisiones que luego pasan al cabildo, porque si no es por cabildo no es.
O sea, no se pueden tomar. O sea, que hay un grupo de trabajo, aparte puede ser grupo de trabajo que orienten, que ayuden, que todo eso, pero luego pasa al Cabildo cualquier decisión que se tenga que tomar. Y 2 veces al mes, quincenalmente, allí salen temas. Se tema el tema. Y si es algo extraordinario, pues en un Cabildo extraordinario, en cualquier otra fecha. O sea, no hay motivo para pensar que allí los temas... No. Se van inmediatamente. Y de hecho hay un orden del día para cada cabildo para que luego se pueda hablar. Por ir acabando, don Juan Pedro, ¿qué cree usted que singulariza el Cabildo de la Catedral Primada? Un antecesor suyo a menudo bromeaba diciendo, no se crean que ser deán de la catedral es ser más que obispo según de qué sitios, ¿no? Sí, yo no quiero significar, pero ese era el dicho, ¿no? De decir, es más ser deán de Toledo que obispo de Mondoñedo, por ejemplo, según decían. ¿Qué singulariza el Cabildo de la Catedral? ¿Qué lo hace tan...? Bueno, la sede primada, la Catedral de Toledo, pues había sido y ha sido muy rica, no solo lo es ahora en patrimonio, sino que ha sido en terrenos, etcétera, tenía muchísimos terrenos. Entonces tenía una fuerza muy grande para poder llevar a efecto pues todo, porque la diócesis era media España, ya no lo olvidemos, siglo XVI. Entonces todo eso pues estaba concentrado mucho en lo que era la catedral, ¿no? Y entonces pues para poder llevarla pues ha tenido esa importancia. Luego, con relación a las instituciones civiles, etcétera, pues también tenía una prestancia y una fuerza muy grande. De hecho, en la actualidad yo creo que hay una relación muy fuerte entre instituciones, por ejemplo, civiles y militares, con las cuales pues tenemos una estrecha colaboración, pero que de cara a instituciones, el deán o el cabildo como tal siempre ha tenido y ha formado parte de todas las... se ha tenido en cuenta, ¿no? Porque realmente si la catedral es el emblema de la diócesis, pues ha tenido mucha fuerza y mucha influencia. Sí. Y ahora mismo es un poco el buque insignia de la industria local, que ha sido el turismo. Eso es lógicamente, ¿no? Desgraciadamente ahora pues no estamos en las mejores épocas, es un momento difícil incluso para mí como eso, porque pues no tenemos otra fuente de ingresos, mantener toda la catedral, mantener todos los empleados, mantener todo, pues supone una serie de dificultades, pero tenemos ilusión y tenemos fuerza para decir, pues vamos adelante. Lo cual me ayuda a preguntarle cómo afronta su tarea, cómo lo está viviendo en este momento, cómo afronta estos 5 años que Dios le pone por delante. Ha llovido sobre la catedral, sobre el cabildo en particular. ¿Cómo lo vive, don Juan Pedro? Pues lo vivo como te he dicho antes, con precaución, con un poco de, no miedo no, pero sí un poco abrumado, pero sobre todo, y eso lo digo ahora, que ya hace unos días, que es el nombramiento, sobre todo confiado. Sé de quién me he fiado. Me he fiado del Señor, pues ya me ayudará. Y con la ayuda de todo el cabildo que creo que tengo pues conmigo, pues vamos a caminar con mucha ilusión y con una entrega total y de donación, pues, de darnos todo lo que podamos. Bien, pues nada más, don Juan Pedro, enhorabuena por esta elección. Muchísimas gracias por su testimonio de fidelidad a esta iglesia local, que yo creo que usted muchas gracias. De algún modo también ha venido representando durante todos estos años de presbítero, ¿no? Y muchas gracias, y solamente deciros que a ti y a todos que estamos a vuestra disposición, y ojalá que sea, y yo creo que es uno de los objetivos que yo tengo marcados, que realmente no solo acerquemos, sino que nos acerquemos, que acerquemos la catedral a toda la gente de nuestra diócesis, sino que la diócesis también se acerque a la catedral y haya un entendimiento y una comunión. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros.
El proyecto de economatos de nuestra Cáritas diocesana se ha convertido en la respuesta por excelencia de la Iglesia de Toledo por los más pobres y necesitados. Desde junio del año 20, en que se puso en marcha, se han inaugurado 11. Toledo, Yepes, El Viso de San Juan, Oropesa, Villacañas, Sonseca, Seseña, Yuncos, Mora, Valmojado y finalmente Consuegra, que bendijo el señor arzobispo la tarde del martes pasado y lo puso bajo la protección de la Virgen de la Blanca. Y quedan pendientes de inauguración Madridejos y Ocaña. Son las instalaciones del economato de la Virgen de la Blanca en Consuegra. En la tarde de este martes serán bendecidas por el señor arzobispo de Toledo. Don Francisco Cerro destacó que Cáritas no es una institución más de la Iglesia, sino que es la propia Iglesia haciendo caridad. Es una forma de ejercitar la caridad, pero con mucha dignidad hacia el que lo necesita. Porque a veces también los pobres tienen su propia dignidad y a veces los humillamos, le damos una bolsa, le decimos, no venga, es el mismo. Y aquí en los economatos son como nosotros, vamos a comprar, compramos lo que necesitamos, no lo que nos dan solo, sino lo que necesitamos. Y lo hacemos con la dignidad de que no somos humillados. Celebrar la Eucaristía, transmitir la fe, son dos de los pilares fundamentales de la Iglesia. Así lo destacó el señor arzobispo de Toledo, que añadió que la Iglesia no está completa hasta que no vive la caridad. Y por último, y aquí también el último punto de la Iglesia, también se realizan las dos realidades. La Iglesia existe para celebrar la Eucaristía, para transmitir la fe, para vivir la caridad y para evangelizar. Pues también esto es un modo de evangelizar. Porque la evangelización va unida siempre a la buena noticia a los pobres. Tarde de emociones también por la despedida del que hasta ahora ha sido director de la Cáritas parroquial de Consuegra en estos últimos 9 años. Durante su intervención el párroco agradeció su labor y entrega al frente de esta Cáritas, que ahora cuenta con este economato en el que serán atendidas 25 familias. El director de Cáritas diocesana recordó que con este son 15 los recursos de este tipo en la archidiócesis de Toledo, recursos donde la Iglesia se pone al servicio de la caridad. Todos los que estamos aquí sabemos que la caridad se arrodilla, que la caridad sirve y que respeta muchísimo la dignidad de la persona, ¿no? Porque es Jesucristo sirviendo, que es lo que hacemos desde la Iglesia. 2 son los recursos de este tipo que aún quedan por inaugurar, uno de ellos en Ocaña y el otro en Madridejos. Así completarían la red de economatos del proyecto Cor Jesu, impulsado desde Cáritas diocesana de Toledo. Este sábado 27 de noviembre se celebra en los salones parroquiales de Santa Teresa de Jesús una cita formativa de profesionales sanitarios cristianos. Estos encuentros, organizados por el Secretariado de Pastoral de la Salud, quieren promover un laicado comprometido con el mundo de la salud que dé un testimonio evangélico en su quehacer profesional. Quieren dedicar la mañana de este sábado a la presentación del proyecto Mater y, como siempre, habrá un espacio para compartir puntos de vista en torno a las propuestas. Y la parroquia de Santa Teresa acoge este sábado el encuentro de profesionales sanitarios que convoca el Secretariado de Pastoral de la Salud. En esta jornada orientada a la formación será presentado Proyecto Mater. El tema de este sábado es presentar a los profesionales sanitarios Proyecto Mater de Cáritas, porque vemos la importancia de que los profesionales sanitarios conozcan este proyecto que se dedica a acompañar y ayudar a mujeres que se están planteando abortar, para que ellos, si en sus consultas o en el trato que tienen con pacientes saben de alguien que esté pensando abortar, pues que lo puedan derivar a este proyecto para que les ayuden desde Cáritas pues a seguir adelante con su embarazo. El encuentro comenzará a las 10:30 de la mañana en los salones parroquiales de Santa Teresa. Y este sábado también Cáritas de Toledo celebra la tercera Asamblea Diocesana que tendrá lugar en el auditorio del Museo del Ejército. La Asamblea bianual es siempre el órgano de representación visible y el lugar de encuentro y comunión de toda la realidad de Cáritas existente en nuestra archidiócesis. Este año, además de promover, como suelen, orientaciones para los programas de acción caritativa y social, se presenta el nuevo equipo directivo para los próximos 4 años, a falta de que el señor arzobispo lo ratifique con nombramiento episcopal.
Con carácter bianual, Cáritas celebra su Asamblea Diocesana, un órgano importante porque representa la realidad de lo que es Cáritas en la Archidiócesis de Toledo. El auditorio del Museo del Ejército acoge esta jornada que comenzará a las 10:30 de la mañana con el informe de la gestión de los últimos 8 años. Es el momento ideal para hacer los balances de los 2 últimos años porque la Asamblea Diocesana tiene un carácter bianual y este año pues tiene una peculiaridad añadida, ¿no? Que es que este equipo directivo en el cual estoy participando pues termina sus 8 años de servicio y también no solamente se hará un balance de los 2 últimos años, sino que también haremos un pequeño balance de los últimos 8 años, ¿no? Para un poco resumir y rendir cuentas a la Asamblea de lo que ha sido nuestro servicio en esta Cáritas Diocesana. La jornada estará presidida por el señor arzobispo de Toledo y en ella participará el equipo directivo, el Consejo Diocesano y los párrocos y directores de las Cáritas parroquiales de la Archidiócesis de Toledo. Antes de conocer al nuevo equipo directivo, el actual explicará cómo ha sido su labor, un balance que va más allá de los datos y de los proyectos que han ido surgiendo. Mi vida ha cambiado, yo no soy el mismo que me voy como la persona que llegué y en mi vida le han cambiado los pobres, entonces les agradezco mucho a ellos personalmente, pues cómo me han ayudado, cómo me han hecho crecer y madurar y entonces pues nunca tendré palabras para agradecer a Jesús el bien que los pobres me están haciendo en mi vida. Tras la presentación del nuevo equipo directivo llegará el turno de las Cáritas parroquiales, donde sus representantes puedan compartir su opinión sobre la entidad. La jornada concluirá antes de las 3 de la tarde con la aprobación y declaración final que marcará las líneas de actuación de Cáritas en los próximos años. Se establece siempre en esta asamblea una declaración final que hay que votar entre todos, que son los próximos pasos que tiene que ir dando la Cáritas en los siguientes años. Con lo cual creo que tiene bastante importancia la asamblea, es muy importante que todos participemos porque la decisión que se tome ahí marcará el futuro de nuestra Cáritas diocesana en los próximos 2 años al menos. La asamblea comenzará con la celebración de la Santa Misa en la parroquia de San Nicolás a las 9 de la mañana y al mediodía el señor arzobispo de Toledo será quien presente al nuevo equipo directivo de Cáritas Diocesana. El vicario episcopal para la vida consagrada presentó en la sala capitular de verano de la Catedral el concierto Corazones Orantes. El tradicional concierto organizado por la Cofradía de la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, que celebra este año su 5ª edición y que esta vez será a beneficio de los conventos de clausura de la Archidiócesis. Tanto el provicario como la esclava mayor reconocieron que la clausura es una de las realidades más necesitadas, que además se ha visto particularmente afectada en los últimos 2 años. La Santa Iglesia Catedral Primada acogerá el próximo 20 de diciembre a las 7:30 de la tarde una nueva edición del concierto solidario organizado por la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario, patrona de Toledo. Corazones Orantes es el nombre de esta iniciativa cuya recaudación, esta 5ª edición, quiere ayudar a los conventos de clausura de la Archidiócesis de Toledo que más lo necesitan. El ora et labora sigue siendo pues como un lema no escrito de los monasterios de clausura. Se dedican a rezar por todos, a ofrecer su vida por todos y por la Iglesia y también trabajan con sus propias manos para ganarse su sustento. Pero no cabe duda de que son realidades de la Iglesia muy necesitadas. Un concierto que cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa y que traerá a Toledo a la soprano Cecilia La Villaverganza, al barítono Luis Santana y al piano a José María Verdejo. Una oportunidad para disfrutar de la mejor música y en el mejor entorno posible. El 100% de la recaudación del concierto va a ir a beneficio de los conventos. El resto se financia con la aportación de la Fundación La Caixa. Y yo quiero hacer un llamamiento a la sociedad toledana que en esta ocasión sean más generosos y que ayuden a los conventos de clausura pues con una fila cero. Todo lo recaudado se destinará a comprar comida para los conventos de clausura que más lo necesiten. La entrada se puede adquirir a través de un donativo libre en la librería pastoral y en los conventos. En esta última semana del tiempo ordinario, el Santo Padre, el Papa Francisco, celebró junto a los jóvenes la solemnidad de Cristo Rey, que este año sirvió para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud.
Como casi todas las semanas, la Santa Sede no ha dejado de realizar recepciones a instituciones religiosas, a colectivos culturales o a los nuevos embajadores ante la Santa Sede. En muchos de estos foros, Francisco abogó por el fin del trabajo infantil, mientras que en la audiencia de los miércoles propuso a San José como modelo de las personas sencillas. Diversos embajadores han apenas comenzado su servicio como representantes de sus países ante la Santa Sede, y a 3 de ellos acogió el Papa Francisco durante la última semana del tiempo ordinario en la Iglesia Católica. Desde Ghana, Israel y Filipinas llegaron los diplomáticos hasta el Palacio Apostólico, y el jueves 18 también lo hizo el recién electo alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Al día siguiente, el pontífice se encontró con los participantes de un congreso que abordó la lucha por la erradicación del trabajo infantil en todo el mundo, un verdadero flagelo que priva a los niños de un crecimiento armónico, una completa injusticia. Esto es trágico. Un niño que no puede soñar, que no puede jugar, no puede crecer, es robar a los niños su futuro y, por tanto, a la propia humanidad. Es una violación de la dignidad humana. Ese mismo día, el Papa recibió a miembros de la Academia Sueca de la Lengua, que, entre otras funciones, otorgan cada año el Premio Nobel de Literatura. Otro mensaje importante fue el que Francisco dirigió a las cooperadoras oblatas misioneras de la Inmaculada, una comunidad de laicas consagradas con presencia en diversos países, dedicadas a la evangelización en medio de sus trabajos cotidianos. Su especificidad es precisamente la de santificar las actividades seculares para recapitular todo en Cristo. Vivir como los demás, en medio de los demás, en las mismas profesiones, en los mismos oficios, en las mismas dificultades, pero con una unión tal con Dios que santifique los proyectos y las acciones. Acto seguido, el Papa saludó a los 2 equipos de fútbol que jugaron un partido organizado por la Santa Sede para promover la fraternidad humana en todo el mundo. Una de las escuadras estaba compuesta por miembros de la comunidad rom residente en Italia, la otra por funcionarios del Vaticano. Y el Domingo de Cristo Rey, que cerró el año litúrgico, también se conmemoró la Jornada Mundial de los Jóvenes. Por eso ellos fueron los protagonistas de la misa que el Santo Padre celebró en la Basílica de San Pedro. Francisco valoró y agradeció la energía vital que la juventud ofrece a la Iglesia y los animó a seguir sus sueños e ilusiones por un mundo mejor. Y quisiera decirles otra cosa. Muchos de sus sueños se corresponden con los del Evangelio. La fraternidad, la solidaridad, la justicia, la paz son los mismos sueños de Jesús para la humanidad. No tengan miedo de abrirse al encuentro con Él, que ama sus sueños y los ayuda a cumplirlos. Muy bien, pues hasta aquí el repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos que haya sido de su agrado y provecho. Les emplazamos a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos otros más de muchos otros temas en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor información que somos capaces de ofrecerles desde el canal diocesano de televisión. Nada más, hasta la semana que viene, que sean felices.